tal, queridos amigos? Muy buenos días con todos. Muy bien, estamos dándole la bienvenida a un nuevo programa de Cuerpo Médico. La verdad que con el afecto y la vocación de servicio que tiene este equipo de trabajo que nos lleva adelante con un mensaje de salud siempre cercano a toda nuestra colectividad y a todo nuestro país. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están por casa? Y como dice el doctor, este es un programa dedicado a la salud. Nuestro objetivo es que ustedes puedan aprender, orientarse, informarse para tener un bienestar y una mejor calidad de vida. Y muchas gracias por compartir este viaje con todos nosotros de conocimiento médico también. Sin duda, nos estimula muchísimo todo este mensaje de salud que llevamos a través de este estupendo programa, para orientarlos y sobre todo llevarles este mensaje de cuidado que es para nosotros tan importante. Hoy vamos a tener un programa realmente muy especial. Vamos a hablar acerca de la inseminación artificial o inseminación intrauterina, que es uno de los métodos que se usa en la fertilización in vitro, en la inseminación artificial que se llama, que va orientado hacia parejas que quieren buscar hijos, y de ello y todo lo que hay alrededor del mismo vamos a hablar en este programa del día de hoy. Hay mucho por conocer sobre este tema de reproducción asistida, así que amigos, aquí tenemos un gran especialista. Alisten todas sus preguntas que él va a estar dispuesto a contestar todas, y con esto y mucho más ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. Del 15 al 20% de parejas que quiere tener un bebé, se encuentra que el 15% de ellos tiene un problema para concebir, ¿no? Y de hecho hay muchos métodos que uno puede usar para encontrar este objetivo. Por supuesto, es importante la valoración de ambos clínicamente, pero cuando realmente ya vamos a buscar resultados, existen métodos como la inseminación intrauterina que pueden ser utilizados para conseguir este objetivo, como otros métodos de reproducción que vamos a hablarlo más en extenso en este programa. Pero para ello tenemos la grata visita de la doctora Abigail Oroche. Ella es ginecobstetra, especialista en reproducción de la Clínica Ricardo Palma, de Ceras y de otros institutos de mucho prestigio en nuestro país, con el cual vamos a compartir sus experiencias y orientaciones a todo nuestro público televidente que puede sentirse que necesita una orientación en fertilidad, porque eso todavía tiene muchos mitos, tiene muchos prejuicios, y vamos a hablar de todo eso y más acerca de la fertilidad con la doctora Abigail aquí presente. Muchas gracias por su presencia aquí en Cuerpo Médico. Doctora Abigail, un placer tenerla aquí con nosotros para poder aclarar muchas preguntas de un tema que tenemos muchas dudas en cuanto a parejas y sobre todo también sector salud, porque es todo un reto poder diagnosticar no solamente a la mujer, que antes solamente se le cargaba la reproducción a la mujer, sino también ahora al hombre, y vamos a conocer de la mano de dos grandes expertos sobre este gran tema. Pero para eso vamos a dejar nuestros números telefónicos para que puedan hacer sus preguntas, y es al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777, y por supuesto nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales a Cuerpo Médico. Doctora. Doctora Abigail, yo creo que vamos a comenzar el programa hablando un poco de la infertilidad, ¿no? Porque ir de frente al tema de la inseminación es ir a la parte final y no al qué cosa motiva la inseminación artificial. Entonces, partiendo de la premisa de que una gran cantidad de pacientes que viene o una gran cantidad de parejas que quieren buscar hijos, se encuentran que hay que investigar si es él o es ella, asumamos que es ella el problema. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en la mujer que motivan la consulta por infertilidad? Claro, como bien lo has dicho, es importante primero tener claro cuáles serían las indicaciones, ¿no?, para poder optar por un tratamiento de reproducción asistida. Y es muy cierto lo que acaban de decir.
se le ha atribuido a la mujer siempre el hecho de que, ¿no?, si hay algún problema reproductivo es ella, y en realidad no es así. Las causas de los problemas de fertilidad, en realidad, estadísticamente hablando, el 30% de ellos pueden ser por causa femenina, ya sea factor tubárico, factor uterino, entre otros. El 30% va a ser de causa masculina, un 20% va a ser por factores mixtos, y el porcentaje restante, pues muchas veces van a entrar en un diagnóstico que se llama infertilidad de causa desconocida. Entonces, ante una pareja que esté teniendo pues problemas para concebir, claramente tenemos que estudiar a ambos miembros de la pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, vamos a decir, los criterios que nosotros utilizamos? Bueno, si una pareja está buscando quedar embarazados y tenemos ya 12 meses o más de intentos en una pareja joven donde la edad femenina es de menos de 35 años, pues empezaremos a buscar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La biología, ¿no?, el reloj biológico realmente no es un mito, entonces sí es cierto que a las mujeres pues nos da un poquito más duro el tema del reloj biológico, de tal manera que cuando en esta pareja la edad femenina es de 35 años o más, ya no esperamos estos 12 meses, ¿no?, de intentos espontáneos en casa, sino solamente 6 meses. Y si en 6 meses de intentos espontáneos no se ha dado el embarazo, pues ya en esta pareja tocará empezar a realizar algunos estudios. Entonces, los factores involucrados en la fertilidad, ¿cuáles serían aparte de la edad? Bien, aparte de la edad tenemos, ¿no?, vamos a estudiar a él y a ella, como lo acabamos de decir. En el caso de las mujeres, habrá que ver cómo está esa reserva ovárica, habrá que ver cómo están estas trompas uterinas, habrá que ver este útero, ¿no?, esta cavidad uterina, si es competente para llevar un embarazo, habrá que estudiar el factor hormonal, que es importantísimo también, y en el varón habrá que estudiar cómo están estos soldaditos, habrá que ver cómo está en cantidad, en motilidad, los espermas, en morfología, entre otros factores a tomar en cuenta. Y esto es parte del estudio básico de la pareja, ¿no?, que está teniendo estos retos reproductivos. Claro está que a medida que avanzamos y vamos encontrando algunas pistas, o incluso tal vez si los estudios básicos no nos dan una respuesta, vamos a ir ahondando un poco en lo que es el diagnóstico, ¿no? Y de pronto ya empezar a buscar otras causas, como las causas no genéticas, por ahí empezar a estudiar los cromosomas, tanto de él y de ella, para ver si algo por ahí podría ser la explicación al por qué, ¿no?, esta pareja no está logrando pues tener éxito en la búsqueda de este embarazo. ¿Qué tanto influye en la fertilidad el tema del estrés, el tema del estilo de vida y también el tema de las enfermedades de transmisión sexual? Yo creo que poner en 2 capítulos ahí que la gente durante su inicio de vida sexual puede tener ciertos inconvenientes y, bueno, de pronto puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual y decir, bueno, eso me podría dejar un legado de infertilidad como mujer, y también a su vez lo otro, ¿no? Hay una postergación de la búsqueda del embarazo por el trabajo, la mujer hoy día empoderada, tiene 1000 funciones, pero también con ello hay un factor emocional que se da en el involucramiento de ella a su trabajo y eso puede influir seguramente en la fertilidad. Por supuesto, todos estos factores que acaba de mencionar, doctor, son importantísimos y relevantes, totalmente relevantes a la hora de evaluar a esta pareja. En el caso del estrés, por supuesto, va a impactar. Si este nivel de estrés no lo manejamos o no lo canalizamos de manera adecuada, puede influir incluso en los niveles hormonales, tanto del varón y de la mujer. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con nuestro sistema reproductivo depende de hormonas, y estas, en efecto, van a ver su eje pues comprometido, y podríamos tener a consecuencia, por ejemplo, en el caso de la mujer, que tengamos ovulaciones pues no adecuadas, ¿no?, o incluso llegar a no ovular. Hay casos de que cuando el estrés llega a niveles muy altos y se suma a otros factores, puede hacer que, por ejemplo, esta mujer entre en anovulación, esta mujer deje de ovular, ¿no? Entonces, es importantísimo ese punto. Y en el caso del varón también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que si un varón viene estresado del trabajo, tiene una carga pues muy intensa, vamos a tener que incluso hasta las relaciones sexuales podrían no poder concretarse, ¿cierto? Entonces sí impacta de una manera importante. Ahora, el hecho de el retraso en la búsqueda del embarazo es una realidad a todas luces, no solamente aquí en nuestro país. Ahora último, porque Exacto. las mujeres queremos ir a la par con el hombre en cuanto a la maestría, doctorado, ejercer nuestro trabajo, y hemos retrasado varios años quedar embarazadas. Así mismo, ¿qué es lo que sucede? El rol de la mujer ha cambiado. El rol de la mujer ya no es el mismo de pronto que al de nuestras abuelas, al de nuestras mamás, ¿no?, hace algunas décadas.
sino que la mujer va ganando terreno en todos los ámbitos del quehacer cotidiano, de la vida, ¿no? La parte laboral, la parte empresarial, la parte cultural y demás Planificamos cosas. más. Exactamente. Entonces, eso hace que retrasemos la edad para empezar a buscar embarazo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, el sistema reproductivo, pues, con el paso de los años, sí va a empezar a disminuir nuestra probabilidad de quedar embarazadas. Entonces, no es lo mismo buscar un embarazo a los 20 que a los 30, que a los 40 y más años. Entonces, sí hay un impacto, ¿no? Ya sea de la reserva ovárica, del estado del útero, enfermedades ginecológicas que previamente en nuestros años más jóvenes no estuvieron y luego empezamos a debutar con ellas y enfermedades en general. Doctora Oroche, tenemos una pregunta ya de Emanuel que nos está haciendo de Comas. Adelante, Emanuel. Adelante, por favor. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Te saluda Emanuel de Comas. Muchas gracias por atender mi llamada. Mire, tengo una consulta. Desde hace 2 años que venimos buscando ya con mi esposa el embarazo, pero aún nada de nada. Y la verdad es que a mí me da mucho temor que uno de nosotros pueda ser estéril y que además esto pues pueda arruinar nuestro sueño, separe nuestra familia, cosas que me preocupan constantemente. Entonces mi consulta es, ¿puede ella hacerse una inseminación? ¿Y cómo yo puedo estar involucrado en este proceso? Por favor, les agradezco mucho la orientación. Gracias, Emanuel, por tu pregunta. Y yo creo que esto nos da pie un poquito cuál es el enfoque de una pareja infértil que de pronto siente de que no está logrando el embarazo en el tiempo. Que dicho sea de paso, hay un tiempo que se debe esperar antes de asistir a una primera consulta regularmente. Todo eso a ver cómo lo podemos redondear para darle una orientación a Emanuel y a su pareja, ¿no? Y lo otro, diferenciar entre estéril e infertilidad, también es importante decirlo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta pareja llega a la consulta, nosotros dentro del interrogatorio vamos a tomar pues, ciertos datos que son de relevancia para tratar de englobar un poquito y resumir. Si esta pareja ya ha cumplido los tiempos que acabamos de mencionar hace un momento, de los 12 meses, y siendo la edad femenina de menos de 35 años... Van 2 pues, años intentando. Al 12 meses, que sería un año. Claro, en pareja. Ellos intentaron 2 años. Exacto. Si es 2 años, definitivamente esta pareja ya tiene criterios para empezar un estudio. Entonces, este estudio lo hacemos ¿por qué? Porque eso va a definir qué tipos de tratamientos podemos ofertar a esta pareja, ¿no? Entonces, hacemos un estudio de cómo está la calidad espermática de este varón, hacemos un estudio de infecciones, hacemos un estudio para ver que este útero esté, ¿no? Con competencia para llevar un embarazo, como le decíamos hace un momento, vemos si las trompas uterinas están permeables y vemos cómo está la reserva ovárica de esta paciente. ¿Para qué? Porque si esta pareja tiene una calidad espermática, vamos a decir, relativamente buena o buena, podemos ir a inseminaciones, teniendo un útero competente, una cavidad uterina y teniendo al menos una trompa permeable. Entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, vamos a decir, la muestra de este caballero nos sale muy afectada, con una alteración severa? En ese caso, pues lo más probable es que a esta pareja en específico no los mandemos a una técnica de reproducción de baja complejidad, como la inseminación intrauterina, sino que tengamos que pasar a técnicas de alta complejidad, como la fecundación in vitro. ¿O qué pasa, por ejemplo, si en el caso de ella tenemos una obstrucción bilateral de las trompas? Si no tengo trompas permeables, esta pareja pues no irá a un tratamiento de baja complejidad, porque para baja complejidad nosotros necesitamos tener criterios mínimos y requisitos mínimos. Doctora, vamos antes para orientar un poquito a nuestros espectadores, ¿qué cosa es alta complejidad y baja complejidad? Porque a lo mejor las personas sí. no lo identifican. Ay. ¿Qué cosa es una inseminación intrauterina? ¿Qué cosa es una fertilización in vitro? Porque todo a veces entra en el paquete y no está claro, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta y es cierto, tenemos que hacer esa aclaración. Ahora, ¿qué es los tratamientos de reproducción asistida? Nosotros, pues, para efectos prácticos, vamos a decir, los dividimos en baja complejidad y alta complejidad. ¿Qué quiere decir baja complejidad? Que el procedimiento, la unión de los gametos del óvulo femenino y del espermatozoide se darán dentro del útero de la mujer. Entonces, dentro de esta asistencia que le damos a la pareja pueden estar las relaciones sexuales dirigidas, pueden estar las inducciones de la ovulación, pueden estar las inseminaciones intrauterinas que serán su máximo exponente.
Ahora bien, ya en alta complejidad vamos a tener la fecundación in vitro, la inseminación intracitoplasmática espermática, todas las otras variantes como el PIXI, SLIXI y demás, y vamos también a incluir en alta complejidad lo que son los estudios genéticos preimplantacionales. Vamos a hablar sobre los tratamientos más a detalle, pero ya tenemos una pregunta de redes, vamos a leerla. Hay mucho para aprender. A ver, Esmeralda de Lambayeque del Facebook. Tengo 32 años y siempre soñé con ser mamá. Hace 4 años me retiré mi método anticonceptivo, pero aún no logro quedar embarazada. Mi esposo me dice que él no es estéril. ¿Cómo puedo saber si es el método que he usado por muchos años me ha vuelto estéril? Y aquí podemos ver dos preguntas, porque aquí se tienen que examinar a ambos, no solo la mujer, porque siempre nos han cargado la parte reproductiva a nosotras. Y creo que ahora ya vamos mejorando porque en las consultas justo estábamos hablando con el doctor, van ambos a consultas. Entonces acá tendríamos que ver a ambos. Pero respondiendo a su pregunta, ¿tiene algo que ver los métodos anticonceptivos con la parte de infertilidad? Bueno, me encanta esta pregunta porque nos permite romper un mito, ¿no? Que es el hecho de que el anticonceptivo genera infertilidad. Y no, en absoluto. Ningún método anticonceptivo, ya sean las tabletas o los inyectables o los dispositivos intrauterinos, realmente tienen la capacidad de generar infertilidad. Sí que es cierto que cuando nosotros utilizamos algún método anticonceptivo, podemos tardar, vamos a decir, entre algunas semanas, unos meses en algunos casos, en recuperar, ¿no?, el funcionamiento del ovario, sobre todo si estamos hablando de métodos hormonales. Pero definitivamente son reversibles. Absolutamente ningún método tiene la capacidad de generar infertilidad. Entonces, en el caso específico de esta pareja, pues tienen que acudir ambos a consulta para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo otro que yo creo que es importante destacar es que no es admisible, mi esposo dice que está bien. No. Yo creo que ahí de lo que se trata es que lo más sencillo es de que el hombre se saque un estudio de esperma. Exactamente. Porque realmente eso es lo primero que hay que hacer y es lo más fácil. Y usted descarta o no, o incluye al varón en el tratamiento de fertilidad. Y realmente eso es el día a día, ¿no? En el centro de reproducción llegan la pareja, ¿no? Y dice, yo estoy bien y demás. Y pues nos encontramos con sorpresas. A veces incluso que no tenemos ningún espermatozoide en la muestra. Así es. Hay un grupo que no tienen ningún espermatozoide, una zoospermia, ¿no? Hay una ausencia completa de espermatozoides. Exacto. Y bueno, nos vamos a enlazar ahora con Aura, que está en el Instituto Materno Perinatal. Aura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Aura. Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, efectivamente, aquí estoy en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Acabo de percibir los latidos de una futura madre que ya anunciaron que va a ser varoncito. Así que definitivamente pues son buenas noticias. Sin embargo, hablando de buenas noticias, es importante también hablar de prevención, es importante hablar de cuidado y salud. Y por eso hemos tenido últimamente, de acuerdo a lo que nos informan aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal, un alza con una patología que de pronto era un poco inexistente ya durante estos tiempos, pero ha aparecido nuevamente y es importante darla a conocer y poder extendernos un poquito en este tema, y es el acretismo placentario. Y para poder abordar esta patología, estamos conversando con el doctor Julio Fernández, que es médico gineco-obstetra especialista en casos de alta complejidad aquí en el Instituto. Doctor, muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo y también por abrirnos las puertas de este espacio. Cuéntenos, para poder explicarles a los amigos que nos están observando ahora mismo en Cuerpo Médico, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos el acretismo placentario? O sea, ¿qué complicación se presenta exactamente entre la placenta y el útero? Buenos días, gracias por la invitación. A los oyentes, buenos días. Bien, el acretismo placentario, si bien es cierto, ha aumentado en la última década, tanto así que en nuestra institución estamos viendo 1 de cada 500 partos, y eso es preocupante, ¿no? Porque es una patología obstétrica moderna que representa una alta mortalidad materna. Y cuando hablamos de acretismo, hablamos de una adherencia anormal de la placenta al útero, no tanto así que puede estar incluso muy adherida e invadir órganos vecinos, sobre todo lo que es vejiga o vías urinarias, incluso intestinos, ¿no? Y cuando hablamos justamente de esta patología o de esta complicación, ¿quiénes son las pacientes más propensas, ¿no? Y también, ¿cuáles serían los factores de riesgo en todo caso? ¿En qué momento o en qué caso se presenta este tipo de complicación? Claro, el acretismo placentario va de la mano con todo lo relacionado a aquellas pacientes que han tenido alguna cirugía uterina previa, sobre todo lo que son cesáreas,
o aqueoligrados uterinos, miomectomías, histeroscopías o cualquier otro procedimiento que haya causado una invasión uterina, ¿no? Digamos un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y las pacientes, obviamente, cuando más cirugías uterinas tenga, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Teniendo en cuenta que si la placenta está asentada sobre esta cicatriz uterina, el riesgo se incrementa. Y algo de lo que conversábamos previamente, doctor, era que era poco probable poder determinar esta complicación durante el proceso del embarazo. No existía precisamente un síntoma clave o claro para decir está presentando esta complicación, ¿correcto? Así es, no hay un síntoma característico que nos diga es un acretismo placentario, esta paciente tiene un acretismo placentario. Por lo general nos damos cuenta después del parto, durante el alumbramiento, cuando la placenta está retenida, no sale, o en pleno acto quirúrgico, que uno entra frente a una paciente con emergencia y observamos signos clínicos, ¿no? Quirúrgicos, ¿no? De que estamos frente a una placenta ácreta. Y el problema obviamente es cuando no estamos preparados para resolver esta situación, ya vienen las complicaciones, ¿no? Pero el Instituto Nacional Materno Perinatal están preparados. Sé que ustedes ahora mismo han implementado un curso justamente para tener a todos sus especialistas pues al día con este tipo de complicaciones. Y hablando de esto, entiendo que ahora ustedes tienen una intervención que están ofreciendo si es que la paciente presentara esta patología, que es la cirugía conservadora, porque anteriormente pues la opción era esta famosa histerectomía. Sin embargo, eso no nos permitía una proyección de futuros embarazos para las pacientes. Así es, antes cuando hablábamos de acretismo era sinónimo de extraer el útero, o sea, una histerectomía, ¿no? Felizmente hoy en día hay muchas alternativas quirúrgicas y la que nosotros estamos implementando acá en la institución es una cirugía conservadora, ¿no? Que consiste en resecar la zona que está normal del útero, donde está pegada esta placenta, ¿no? Y reconstruimos el útero para de esta manera darle una oportunidad reproductiva a la paciente. Bien, y ahora las recomendaciones, que creo que son importantísimos en realidad, porque nos aseguran éxito en un futuro parto, ¿no? La idea, me parece, doctor, es poder evitar estos riesgos de aborto en torno a esta patología. ¿Cuáles vendrían a ser las recomendaciones para las pacientes, para las futuras madres que nos están observando en este momento? O para aquellas que quieran ser mamá y de pronto pues estén alerta, porque creo que un embarazo bien chequeado pues puede prevenir cualquier tipo de complicación. Así es. Nosotros siempre recomendamos a la paciente, ¿no? Toda paciente que ha sido sometida a un acto quirúrgico debería ser evaluada desde un inicio por un médico especialista, ¿no? Y si nosotros detectamos algún signo ecográfico sugestivo de que estamos frente a una placenta ácreta, esta paciente debe ser monitorizada, ¿no? Continuamente hasta llegar a tener un diagnóstico más claro y sobre todo planear su cirugía, ¿no? Porque la cirugía no es una cirugía convencional, no es una cirugía convencional. Hay que prepararla adecuadamente, se conforma el equipo quien va a intervenir al paciente para de esta manera evitar las complicaciones, que es lo más importante. Debemos evitar la hemorragia, que es la que muchas veces la paciente presenta cuando estamos frente a un acretismo placentario. Doctor, y como para ir enlazando ya con el programa y poder darle pase a los doctores, en el programa estamos hablando, justamente lo conversábamos también, de la inseminación artificial. ¿Existiría algún tipo de riesgo? ¿Ustedes han recibido alguna paciente que de pronto haya sido inseminada y haya presentado esta complicación? Coméntenos un poquito y le damos pase a los doctores para poder extendernos un poquito más en el tema. Sí, si bien es cierto, es poco frecuente, pero ha habido casos en aquellas pacientes que han sido sometidas a un tratamiento de fertilización in vitro y que han presentado placenta previa, se han asociado a algún grado de acretismo placentario. Nosotros hemos tenido unos casos acá, pacientes de 40 años, primigestas, que no han sido sometidas a ninguna cirugía y que solamente han recibido un manejo sobre fertilización in vitro y desarrollaron esta patología, ¿no? Pero haciendo el diagnóstico prenatal, ecográfico, nos va a permitir manejar adecuadamente este tipo de pacientes. Bien, doctor, muchísimas gracias. También tenemos acá justamente, invitamos a la prevención, invitamos a que se realicen los chequeos preventivos, especialmente a las futuras madres y a aquellas mujeres que también tengan una proyección de 1, 2 o en todo caso más hijos. Nos ha acompañado para poder aclarar y extendernos un poco más en este tema el doctor Julio Fernández, que es médico gineco obstetra especialista en casos de alta complejidad aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Muchísimas gracias, doctores. Regresamos con ustedes a seguir desarrollando muchísima más información sobre el tema que estamos tocando aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias, Auro. Yo creo que hemos aprendido y sobre todo el mensaje quedó claro. Hay que hacer el control perinatal sí o sí, porque
De ello depende la salud del bebito y, bueno, la viabilidad de lo que estamos trayendo con tanto afecto y de lo que estamos conversando aquí en el programa, porque la aspiración de ser madre es tener también un bebé sano y que este se logre. Inclusive hoy día se hacen estudios de diagnóstico hasta preimplantacional cuando hacen el tema de la reproducción asistida. Hay un esfuerzo muy importante en llevar salud en este nuevo proyecto de vida, ¿no? Y bueno, ya tenemos otra pregunta desde Tacna que nos está llamando Ismael. Adelante, Ismael, por favor. Buenos días, doctores. Tengo una duda. Lo que pasa es que tengo una amiga que me ha pedido que sea donante de espermatozoides, por lo que quiere tener a su bebé. ¿Ya? Creo que es por el tema de inseminación. Ya. Mi duda es que como yo tengo 45 años, no sé si eso afectaría algo, por lo que tampoco quiero decirle que no, y esa es un poco la duda que tengo. ¿Y usted se ha sacado, Ismael, alguna prueba de esperma anteriormente? No, ¿Y ha tenido hijos usted? sí, yo soy separado. Ya, muy bien, Ismael, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí puede haber una opción de ofrecer su esperma como donante, sujeto a que tenga una calidad espermática correcta, ¿no? Exacto. En el tema de las donaciones de espermatozoides específicamente, nosotros hacemos un estudio previo, ¿no?, a este varón que va a donar. En el caso de donante conocido, como es el caso de la persona que nos acaba de llamar. Y no solamente hacemos el espermatograma para ver cómo están los parámetros básicos de los espermatozoides, sino también hacemos estudios de infecciones, cultivo de semen, estudio de las principales enfermedades virales y muchas veces, si tenemos por ahí algún factor de riesgo, también incluso hacemos fragmentación del ADN Es espermal. un tema importante, sobre todo cuando la persona avanza en años, porque él puso énfasis a los 45 años. Exactamente. Y los hombres, al igual que la mujer, también cuando También pasan en padecen. edad, la fragmentación comienza a elevarse. Entonces, no solamente es el espermatograma, que es el estudio del diagnóstico del esperma, cantidad, movilidad, morfología, sino también de la cromatina sexual indemne que se hace a través de la fragmentación de ADN. Pero Bueno, seleccionado sí se puede, la exacto. respuesta. Y si tenemos problemas con espermatozoides, también sabemos que hay tratamientos para poder Sí, realizar. sí, hay Sí, por tratamientos en supuesto. los hombres que también se hacen para optimizar y a veces colaborar con procedimientos de reproducción asistida, ¿no? Muy bien, entonces para todo hay solución. Ahora tenemos una llamada de Surco. Mary, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? ¿Aló? Aló, Mary, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, doctora. Tengo una consulta. Yo tengo 33 años. Hace un par de años empecé con lo de la inseminación por un problema en que yo siempre tuve la ilusión de ser mamá, pero nunca lo conseguí. Y bueno, tuve dos inseminaciones, pero las dos salieron falladas. De hecho, es un poco triste, pero quisiera saber cuántas veces nosotras las mujeres podemos realizarnos este procedimiento, porque ya no sé si intentar una tercera vez y si se puede fallar es una pena tremenda, ¿no? Entonces quisiera saber si es que se puede realizar una vez más o no. Muy bien, Rosemary. Gracias por llamarnos. ¿Cuántos años tienes, Rosemary? 33. 36 años. Muchas gracias por la pregunta. Nos va a ayudar muchísimo, Rosemary. Bien, importantísimo conocer acerca de las tasas de éxito de cada procedimiento, ¿no? Esto es algo que tratamos en la medida de lo posible transmitirle a los pacientes para que sepamos con qué más o menos tasas estamos yendo de acuerdo a la estadística. Ahora, la inseminación intrauterina es una técnica de reproducción que nos va a dar tasas bastante modestas de éxito. En los mejores años de vida reproductiva estamos hablando en torno al 20%. Entonces, a medida que los años avanzan también, nuestras tasas de embarazo no van a ser las mismas. Entonces, la inseminación intrauterina, a medida que esta mujer va avanzando en edad, también va a ir disminuyendo en sus tasas de éxito. Es por eso que nosotros normalmente tomamos como punto de corte, si todo el resto de los factores está bien, en cuanto a edad femenina, 38 años. ¿Por qué? Porque hemos visto que después de los 38 años nuestras tasas de éxito incluso disminuyen de manera más pronunciada. Entonces, en cuanto al número de intentos, en el pasado hacíamos muchos intentos, ¿no? Por ahí hay pacientes que se han hecho 5, 8 y más inseminaciones. Hay un límite de intentos. Sin embargo, no es que haya un límite estricto, pero hemos visto nosotros en estudios a nivel global, que se han hecho grandes estudios, que después del tercer intento de inseminación intrauterina, esto no es directamente proporcional, no es que siga subiendo la curva.
por lo que en la actualidad normalmente hacemos 1, 2, 3 intentos y si vemos que no está funcionando, pues nos empezamos a plantear otras técnicas. ¿Qué tan importante es la valoración de la hormona antimuleriana en este? Importantísimo, ¿no? No es lo mismo una mujer de 36 años con una buena reserva que venga una mujer, ¿no?, con 36 o incluso menos años, una mujer joven con una reserva ovárica pues bastante afectada y disminuida. En este caso pues plantearemos las diferentes opciones y en pro de optimizar lo que todavía esta mujer tiene en sus ovarios, a veces nos saltamos baja complejidad. Ahora, si esta mujer ya viene intentando pues 1 año, 2 años, entonces no tiene mucho sentido pasarnos mucho tiempo en baja complejidad cuando a esta mujer le queda poca reserva ovárica. Claro, doctora Abigail, yo creo que la orientación queda entendida para todos nuestros televidentes, pero vamos a un corte para seguir hablando acerca de la inseminación artificial y por supuesto de la infertilidad, que es básicamente el problema de fondo. Vamos al corte y ya regresamos. Hablando en Cuerpo Médico de la inseminación artificial, pero por supuesto de la infertilidad en todo su contexto. Y estamos hablando con la doctora Abigail acerca del impacto a veces emocional y negativo que se hace en una pareja que se siente frustrada porque no logra un embarazo. Y insistir un poquito acerca de eso. ¿Qué tan importante ustedes enfocan el factor emocional en la búsqueda del embarazo como un elemento contrario a esta búsqueda? Como es el tratamiento multidisciplinario que se tiene que llevar acá, ¿no? Porque siempre estamos viendo el método, pero nos olvidamos también de la parte emocional y el del duelo que puede pasar estas parejas, que muchas veces llevan el duelo de manera privada porque no lo comparten con la familia. No, y te digo más, muchas de esas parejas que se sienten mal por no tener hijos hasta dejan de tener actividad sexual. Exacto. Curiosamente es contraproducente porque la necesitan para optimizar la calidad del esperma y optimizar la oportunidad. Exacto. Pues bien, para nosotros el aspecto emocional es un pilar fundamental. Es por eso que como parte del equipo también incluimos a profesionales, psicólogos y psicólogas expertos en el área, ¿no?, y en el manejo de parejas que están pasando por este tipo de procesos. La reproducción asistida como tal, ya sea tratamientos de baja o alta complejidad, en realidad son una montaña rusa de emociones, ¿no? Es lo que siempre les digo yo a los pacientes en consulta. Entonces, sí es cierto que nosotros desde el punto de vista médico los vamos a apoyar, vamos a estar hablando de estadísticas, de métodos, como tú decías, de procedimientos y demás, pero este aspecto, ¿no?, psicológico, emocional, ¿no?, lo que está viviendo esta pareja por dentro es algo que definitivamente tiene que ser manejado, ¿no? Y manejado por un profesional. El estrés también, porque a veces están intentando por varios meses, se van de viaje, de vacaciones y vienen con un retraso. Entonces, entonces también es importante manejar el estrés. Y doctora, tenemos una llamada de Jesús María de Jimena. Jimena, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buen día, doctora. Bueno, hace 3 años con mi pareja venimos intentando quedar embarazados. Hemos probado de todo, tanto vitaminas, alimentación, y no hemos tenido éxito. Yo a los 15 años sufría de ovarios poliquísticos. ¿Puede que esto haya afectado mi fertilidad o qué es lo que puedo hacer? Muy bien, Jimena, gracias por la ¿Cuántos años consulta. tiene Jimena? Tiene 30 años y 30 desde años. los 15 le diagnosticaron ovario poliquístico. Ovario poliquístico. Bien, el ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en la mujer en etapa reproductiva y sí constituye un porcentaje importante de las pacientes que nos visitan por motivos precisamente de no estar logrando el embarazo. Importantísimo aquí el manejo a nivel hormonal de estas pacientes y un manejo conjunto también con el endocrinólogo. Y las modificaciones del estilo de vida en estas pacientes son clave. Un porcentaje muy importante de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por todo lo que implica esto, van a tener, por ejemplo, problemas de peso, problemas de resistencia a la insulina. Algunas también se acompañan con problemas de la alteración del funcionamiento adecuado de la tiroides y demás. Y corrigiendo todos estos factores y, por ejemplo, bajando de peso, si es que una paciente está sobre su peso, un porcentaje muy importante se nos embaraza, incluso solas, incluso sin necesidad de pasar a una técnica de reproducción asistida. ¿Qué preparación debería tener, doctores, la mujer y el hombre
para quedar embarazados o hacer una técnica de inseminación artificial, porque estamos hablando también del estilo de vida, pero decimos mejoramos el estilo de vida. ¿A qué se refieren con mejoramos el estilo de vida? Para que el público pueda tener en cuenta eso, porque muchos de estos también son fumadores. Claro, exacto. Ahí estamos hablando de varios factores. Uno de ellos, evitar pues el tabaco, el alcohol, las drogas de abuso, hacer práctica sistemática de ejercicio físico. Si estamos un poquito pasaditos de peso, tratar de no llegar al peso ideal, o al menos hacer el intento de ir bajando paulatinamente de peso, ¿ya? Entonces estamos hablando de una dieta balanceada también. Entonces es una suma de todos estos factores que van a contribuir a mejorar y optimizar pues la calidad de tanto de la parte masculina como de la parte femenina. Un estilo de vida sana realmente mitiga los factores de riesgo exactamente, que de pronto pueden estar interfiriendo en la fertilidad. Y tenemos ya una pregunta de redes. Vamos a leerla. Dice, soy una chica de 33 años y hace una semana di a luz a mi bebé por cesárea. Y posterior a la operación me enteré que por equivocación de paciente me ligaron las trompas. Yo quiero tener un segundo hijo y dice, ¿qué posibilidades tengo de volver a embarazarme a través de un tratamiento o qué tratamiento puedo llevar? A ver. Bueno, en este caso, bueno, yo lamento que lo que le ha sucedido, pero bueno, claro, hay en realidad iatrogenia, ¿no? Sí, hay opciones, por supuesto que sí. En el caso de que se haga una ligadura de trompas, tenemos el camino de la reversión de esta ligadura, tratar de reconectar las trompas uterinas, o tenemos la opción de pasar a un tratamiento de alta complejidad tipo fecundación in vitro. Es una paciente joven y asumiendo que haya una buena reserva ovárica y que todo el resto de los factores involucrados esté bien, podríamos optar por ambas opciones. Sin embargo, es importante recalcar que la reconexión de las trompas uterinas pues tiene una efectividad muy variable. Va a depender de muchísimos factores que no podemos controlar, ¿no? Como por ejemplo la técnica que se haya usado, qué tanto de segmento de la trompa que se haya retirado, cuál vaya a ser después el postoperatorio de esta paciente, porque se puede recanalizar las trompas, pero si se cierran, si el tubito se cierra, vamos pues a tener lo mismo, ¿no? Trompas cerradas y obstruidas. Entonces, el pronóstico suele ser un poquito incierto, pero es una opción también. Doctora, ¿nos puede explicar de manera sencilla en qué consiste la inseminación artificial? Porque con tantos tratamientos que hemos venido a lo largo hablando... Lo que pasa es que yo sí siento que es momento de que aclaremos nuevamente, porque cuando uno habla de inseminación artificial, entiende fertilización in vitro, claro. y hay una serie de la técnica como tal. La inseminación artificial la gente lo entiende como aquel procedimiento en el cual le dan un medicamento a la mujer para que ovule de manera significativa, una inyección. Tenemos una serie de pasos que vamos a realizar. Así es. Lo primero es que vamos a dar una medicación a la mujer, que normalmente suelen ser tabletas y en algunos casos vamos a necesitar de inyectables, hormonas inyectables. Hacemos un seguimiento ovulatorio, vamos viendo cómo él o los folículos van creciendo, y cuando este folículo ya esté hermoso como para ser ovulado, nosotros gatillamos la ovulación, es decir, ponemos una inyección. ¿Para qué? Para poder precisar en qué hora más o menos esta paciente va a ovular. De tal manera que en este momento nosotros previamente ya habremos capacitado los espermatozoides de su pareja. ¿Para qué? Para que los mejores espermatozoides a través de una cánula los dejemos dentro del útero de la mujer. Y esto se hace en un consultorio nomás. Se hace en consultorio. Es totalmente distinto a la fertilización. Exacto, no necesita anestesia, es después de la inseminación, la mujer queda en reposo unos minutos y después de eso... Pero tampoco el procedimiento es mágico, porque luego vamos a conversar de algo que pareciera lógico, que debería de tener tasas de éxito muy altas y que no necesariamente las tiene. Entonces, eso lo vamos a explicar. Muy bien, y tenemos una llamada, doctora, nos vamos a ir hasta Miraflores. Pierina, buenos días, ¿cuál es tu consulta? ¿Qué tal, doctora? Buen día. Mi consulta es acerca del congelamiento de óvulos. Yo ahorita con mi pareja queremos tener hijos pero a futuro, y quería saber cuál es la edad ideal. Yo ahorita tengo 26 años para congelar los óvulos, y tanto si existe algún problema, si tanto mis óvulos y tu esperma van a ser congelados, ¿no?, en el momento de la fertilización. Muchas gracias, Perina. Esta pregunta nos va a aclarar las dudas a muchas, porque como hemos dicho al principio, hemos atrasado ahora la parte de la maternidad por conseguir nuestros éxitos académicos, el trabajo, etc. ¿Hay una edad ideal, una edad límite? ¿Qué consideraciones debo tener? ¿Qué cuidados previos para la congelación? ¿Hay edad ideal? Por supuesto. Edad límite no la hay. Ahora, lo mejor es hacer la preservación de la fertilidad lo más joven que se pueda, ¿no? Entonces, con edades de menos de 35 años es lo ideal, es lo óptimo. ¿Por qué? Porque vamos a obtener
mayor número de óvulos y mayor calidad de los mismos. Entonces, si una mujer puede preservar su fertilidad en sus 25 o 28, pues sería estupendo, ¿no? No quiere decir esto, sin embargo, que una mujer que ya haya pasado de los 35 años no pueda congelar. Puede hacerlo, pero tenemos que explicarle a la paciente que nuestras tasas de éxito pues son menores. ¿Por qué? Porque vamos a obtener óvulos que van a ser de menor calidad y muchas veces también vamos a obtener menos cantidad de estos óvulos, por lo mismo que conversábamos, que la reserva ovárica va disminuyendo. Por lo tanto, la respuesta del ovario también. La calidad del óvulo tiene que ver mucho con la tasa de éxito. Exactamente. O sea, puedes ovular, pero no necesariamente vas a embarazar. Exactamente. Una cosa es ovular y otra cosa es que ese óvulo sea de buena calidad y que tenga el potencial de ser fecundado de manera adecuada. Yo quisiera puntualizar, como el programa de hoy lo tenemos orientado hacia la inseminación artificial, ¿cuáles son las indicaciones precisas para una inseminación artificial? Porque como todo procedimiento tiene sus indicaciones, ¿no? Y obviamente hay otras indicaciones que se pueden usar cuando uno no aplica la inseminación artificial. Se lo digo porque para mucha gente la inseminación artificial podría ser un método lógico, seguro y eficaz en todos los casos. Y no lo es. Porque, y no lo es. Primero va a la parte clínica, a ver si realmente hay algún factor que yo puedo modificar que estaba alterado, llámese hormonas, llámese infecciones, llámese factores diversos. Y cuando eso no es posible, bueno, ya vamos a los procedimientos ya ejecutivos, uno de ellos la inseminación intrauterina, y hay los conceptos ideales en los cuales se aplica este procedimiento. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían estos criterios? Uno, edad femenina por debajo de los 38 años. Lo otro, tener al menos una trompa permeable. Lo otro, si estamos frente a un factor masculino leve o moderado. Si la paciente no tiene pareja, podemos hacerlo con donante. Y si la mujer no tiene una pareja masculina, ¿no? Si estamos hablando también de una fertilidad de causa desconocida y si esta infertilidad no es de larga data, es decir, de menos de 3 años. Si esta paciente o esta pareja sale, vamos a decir, de estos criterios, lo más probable es que no le ofrezcamos la inseminación, sino otro tipo de tratamiento. Haciendo aclaración que cuando hablamos del factor masculino de baja o leve capacidad, es la calidad del esperma que se cataloga mediante un espermatograma, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un factor masculino severo? Imagínense que este caballero tenga una concentración muy baja de espermatozoides, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, 1 millón de espermas. No me es suficiente. Eso no aplica para una inseminación. Exacto, no aplica para una inseminación. Muy bien, doctora Oroche. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de la inseminación artificial y, por supuesto, de la infertilidad. Estamos hablando de la inseminación artificial y, por supuesto, de la infertilidad de una pareja que va en búsqueda de un embarazo, pasa 1 año de vida sexual activa y regular, no buscando simplemente el día de la fertilidad porque es una tentación que realmente ya es antigua y no es de este tiempo, pero bueno, no lo consigue y entonces dice voy a una especialista en fertilidad, va ella, el hombre saca su examen de esperma también por separado para ver cuál es su calidad y se trata de mejorar en ambos algún factor que esté por lo menos diagnosticado. Y cuando no, pues pensamos en procedimientos de inseminación como una forma de optimizar. Como nos decía hace un momento doctora Oroche, hay indicaciones precisas e inclusive yo diría que hoy en la vida moderna hay varones que trabajan fuera de localidad. Y entonces la única forma de encontrar una coincidencia es la inseminación. Claro. Él trabaja en una mina y ella trabaja acá en Justo el día de la ovulación pues no se va a dar. Ahí sí, esa es una indicación muy precisa. Pero normalmente las relaciones sexuales también son un método muy importante que no hay que soslayar porque la vida sexual tiene mucha importancia en la vida de fertilidad, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar más adelante después de la llamada porque estamos viendo la parte de la mujer, qué es lo que puede afectar, pero también vamos a ver cómo podemos solucionar la parte del hombre, no solamente de esperma, que eso lo hablamos en el corte comercial. Y tenemos una llamada de Kelly de San Martín de Porres. Buenos días, Kelly. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, muy buenos días, doctor. Una consulta, mire. Yo tengo 38 años y en la actualidad no tengo pareja, pero siempre he querido ser mamá. He recibido consejos de mis amigas, me dicen que el proceso de inseminación artificial es doloroso y que la verdad que la primera nunca tiene éxito. Yo quisiera saber si eso es cierto.
Vamos a romper con ese mito y vamos a solucionar tu pregunta, doctora. Bien, el proceso de la inseminación intrauterina no tendría por qué ser doloroso. En realidad lo hacemos con una cánula muy, muy pequeñita que entra a través del orificio cervical, es decir, a través del cuello de la mujer para llegar hasta el fondo uterino. Normalmente no tocamos ese fondo uterino para no generar dolor y contracciones. Entonces, no debería ser doloroso. Ahora, el hecho de embarazar a la primera o a la segunda o a la tercera, realmente esto no hay manera de predecirlo, pero sí hay quien va a embarazar a la primera. Pero recuerden que estamos hablando que las probabilidades de embarazo, las tasas de éxito de este método son modestas. Por lo tanto, pues la gran mayoría en realidad, pues podría ser que no nos embarace en un primer intento. ¿Cómo puede afectar en que tenga un resultado positivo a la primera y no a la segunda, a la tercera? ¿Edad? No, es el azar. Es el azar. Hay muchas cosas, hay muchos factores externos, pero nosotros tratamos de corregir todo lo que pueda ser corregido antes de ir al procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que si esta mujer o este varón tienen cosas que yo pueda mejorar, las voy a mejorar antes de hacer el procedimiento. Así es. Yo creo que este es un procedimiento más, ¿no? Es útil, sí, en muchos casos, pero efectivamente no hay forma de predecir si a la primera, a la segunda, a la tercera, es cuestión de suerte, pero cuando esto ya no es eficaz, ahí ya se piensa en la alta complejidad que hablamos al comienzo, ¿no? En la fertilización in vitro, que es un procedimiento ya un poco más costoso y complicado, que ya podría describir algo respecto a cómo es la fertilización in vitro. De manera, vamos a decir, resumida, ¿qué es lo que sucede en la alta complejidad? En la fecundación in vitro, el proceso de unión del óvulo y el espermatozoide se va a dar en el laboratorio de FIV. Entonces, pasamos por una primera etapa donde estimulamos los ovarios de esta mujer y en este caso ya no solamente vamos a hacerlo con tabletas, sino vamos a poner hormonas de manera subcutánea que van a ser dosis mucho más altas de las que podríamos llegar a utilizar en una baja complejidad. De tal manera que lo que queremos en alta complejidad es que crezca todos los óvulos que esa mujer pueda ser capaz de darme, ¿no? Que los folículos, que son los saquitos que contienen a los óvulos, crezcan. Vamos a hacer el seguimiento ovulatorio. Esto va a durar en promedio 10-12 días de inyecciones. Cuando la mujer ya está lista para ser aspirada, ¿qué quiere decir aspirada? En sala de operaciones nosotros vamos a ir a recolectar estos óvulos. La paciente anestesiada no siente dolor. Vamos a ir puncionando cada uno de los óvulos, de los folículos, estos saquitos que les comentaba, para tomar lo que viene en su interior. En ese mismo momento, los biólogos van viendo en su microscopio cuántos óvulos estamos recolectando de esta aspiración folicular. El mismo día que nosotros hacemos la punción de la mujer para recolectar los óvulos, en el laboratorio se unen los espermatozoides a los óvulos, pero previamente estos espermatozoides han sido seleccionados, es decir, se escogen a los mejores espermatozoides, pasan por una serie de procesos. Se une el óvulo ya al esperma y posteriormente vamos a ir viendo el desarrollo embrionario. Esto pues puede tardar de 5 a 6 días hasta que el embrión llegue a un estadio que se llama blastocisto. De tal manera que si esta mujer va a transferirse sin estudio genético preimplantacional y si cumple con los criterios para una transferencia en fresco, apenas lleguen a este estadio podemos transferir este embrión, dentro del útero de la mujer. Usted habló sobre un estudio genético. Sí. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si esta pareja va a estudio genético preimplantacional, si tiene indicación médica? En ese caso no haremos una transferencia inmediata en fresco al 5º o 6º día, sino que estos embriones se tomarán una muestra de estos embriones. Se congelarán estos embriones en lo que llegan los resultados de este estudio genético preimplantacional, que en promedio nos puede demorar más o menos unos 20 días. Una vez que nos regresen estos estudios y nos digan cuántos embriones sanos tenemos para transferir, cuántos embriones cromosómicamente adecuados, es que nosotros empezaríamos una segunda etapa, una etapa de preparación del útero para hacer una transferencia diferida. Es decir, tendríamos que esperar este tiempo. Y a pesar de toda esa ciencia y todo ese esfuerzo de selección y de búsqueda y de tecnología, tampoco hay una certeza de encontrar un nacimiento a término producto de este proceso. O sea, se puede encontrar gestación, pero no se garantiza tampoco la gestación. Es importante aclararlo porque la gente que va en busca de esos procedimientos siente que el bebé se puede garantizar por autor, pero es un esfuerzo que no necesariamente en el 100%. Sí, lamentablemente no existe ni en el Perú ni en el mundo un tratamiento que nos dé 100% de tasas de éxito, no lo hay. Entonces, incluso con todo lo que hacemos, la labor científica que desarrollamos, estudios genéticos y demás, incluso teniendo un embrión cromosómicamente sano,
pues podemos o no lograr embarazo o lograr embarazo y que lamentablemente termine en aborto, o tener un embarazo que luego, más adelante, la parte obstétrica, ¿no? Justo hace un momento teníamos la entrevista con el doctor en el Instituto Materno Perinatal, ¿no? Se presentan cosas en el embarazo y podríamos no tener un recién nacido vivo en casa, que es lo que finalmente nosotros queremos, ¿no? Es lo que nosotros buscamos. Doctora, es un tema amplio, hemos aprendido muchísimo, seguro vamos a tener una segunda oportunidad para seguir hablando. Creo que el tema da para más. El tema da, sí, va para más, así que muchísimas gracias. 3 recomendaciones básicas para todos los que nos están escuchando y quieren ser padres. Vida saludable, tratar de llegar a su peso adecuado, no hábitos tóxicos, recuerden, y si ya cumplimos con los tiempos, visite a un especialista. Muchas gracias, doctora Oroche. Yo creo que hemos aprendido mucho. Efectivamente, cuando una pareja quiere tener hijos y no encuentra resultados, vaya a un especialista. Hay que chequearse. 80% se podrían identificar factores de riesgo que pueden ser mejorables, pero cuando esto no es posible, hay métodos de reproducción asistida que se pueden usar para devolver o para darle esa ilusión de ser madres o padres en este caso. Gracias por sus consejos, gracias a todos ustedes, amigos, por su sintonía. Nos estimula mucho todas sus preguntas. Y bueno, ya nos conectamos con... Conecta Perú. Bye, bye. Chao, chao.